Hoy ya toca ver el sistema, específicamente vamos a trabajar con todo lo que es el movimiento, sostén y movimiento, que es el muscular y el esqueleto. De hecho, bueno, la tarea que les dejé tiene que ver con eso. Entonces, al final ya saben, les voy a dar la rúbrica. Igual vamos a dejar un pequeño tiempo para ver en qué horario y en qué día les puedo recuperar la clase que no les pude dar ayer. Ayer tuvimos una pequeña junta con los maestros de inicio de semestre. Entonces tuve que cancelarle su clase porque pues fue en horario diurno. Y como fue muy repentino para mí poder armarlas por la tarde, preferí mejor esperar a hoy para acordar un día. Entonces, bueno, antes de empezar les voy a compartir en la pantalla la presentación. No sé si ya alcanzan a ver la presentación. Sí se ve. Ok. Sí se ve. Es una presentación bastante corta, entonces realmente no nos debe de llevar mucho tiempo y es bastante sencilla. Entonces ya para pasar ya específicamente a algunos de los sistemas del cuerpo humano que tocan en la primera parte de esta asignatura, es el aparato locomotor, que engloba tanto el sistema muscular como el esquelético. Entonces, ¿puedes por favor, Edwin, leer estos puntos que son las funciones del esqueleto? Sí, maestro. Funciones del esqueleto. Soporte del cuerpo, protege órganos, anclaje de músculos, permite el movimiento, produce células sanguíneas en la médula ósea roja, almacén de calcio y fósforo en relación con la sangre, almacena grasas en la médula ósea amarilla. Así es. Vamos a ver que básicamente el movimiento que nosotros tenemos en el cuerpo no solamente es responsable de los músculos, también es responsable del sistema esquelético y en conjunción con el sistema nervioso, específicamente el autónomo y el central. ¿Ok? Porque pues nosotros por lo general somos los que damos la orden para el movimiento. Entonces, si nos dividimos específicamente en el esqueleto, que es lo primero que vamos a ver, empezamos con la parte del soporte del cuerpo. Esa es una de las funciones principales. Ya sabemos que los huesos son rígidos y básicamente lo que hacen, su principal función es darnos un buen soporte. De igual forma protege órganos. No sé, Edwin, si por ejemplo puedes darme un ejemplo de qué huesos protegen algún determinado órgano. Los pulmones, ¿Ok? Están protegidos las costillas. por las costillas, exactamente. Ese es el clásico ejemplo. Pero también, por ejemplo, tenemos a la médula espinal, que es una proyección de nuestro cerebro y está protegida por nuestras vértebras, ¿no? Que forman parte de la columna vertebral. Ese es otro ejemplo clásico. Ahí dice que también es el anclaje de los músculos. Si nuestros músculos estuvieran nada más ahí bajo la piel, estaríamos todos como gelatina, ¿no? Entonces, la forma en la que ellos se anclan a nosotros para permitir el movimiento es a través del sistema esquelético. Obviamente es responsable del movimiento también. Y otra característica importante es que el esqueleto es el lugar en donde se producen nuestras células sanguíneas, específicamente en la médula ósea, lo cual obviamente promueve la formación de nuestro sistema inmunológico. Por eso es que es de suma importancia. También está ligado con la médula espinal, la médula ósea amarilla, que es el responsable del almacén de grasas que se encuentra en los huesos. Los huesos no son solamente un depósito de calcio y de fósforo, sino que también se encargan de producir sustancias grasas que se almacenan para su protección y para su elasticidad. Sabemos que los huesos son rígidos, pero hasta cierto punto tienen que tener ciertas características maleables para algunas circunstancias y para algunas etapas de la vida, ¿verdad? Porque sabemos que cuando somos bebés, pues no nos quedamos con esos mismos tamaños de huesos, ¿no? Sino que van creciendo y van teniendo cierta plasticidad. ¿Okay? Entonces, Miguel, ¿puedes leer, por ejemplo, los tipos de huesos, por favor? Sí, tipos de huesos largos, predomina la longitud, tiene dos extremos o epífisis y un cuerpo o diáfisis. Ok. El ejemplo creo que es el fémur.
Y en cortos, dimensiones aproximadamente iguales, carpianos. Planos actúan como protectores de órganos o para la inserción muscular. Irregulares, que son vértebras y huesos de la cara. Así es. Vamos a ver que básicamente los tipos de huesos son 4. Tenemos los largos, que son de fácil identificación. Los podemos encontrar en las piernas y en los brazos, que son nuestras extremidades. Como ustedes escuchen, es una extremidad del cuerpo. Siempre piensen en ustedes en los brazos y las piernas, que son nuestras extremidades más largas y por lo tanto tienen huesos mucho más largos. Sabemos que el fémur forma parte de la pierna, es parte del responsable de nuestro movimiento, es el hueso más largo que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que tiene de característico? Que tiene una epífisis, que si lo vemos aquí en el dibujito es como esta cabecita. Al final nuestros huesos son como un rompecabezas, ¿ok? Entonces, cada forma que tienen tiene una razón de ser. En el caso de la epífisis, que es la cabecita de este hueso, lo que permite es anclarlo con la cadera, ¿ok? Obviamente junto con un montón de músculos que lo amarran para que se pueda dar el movimiento y que pues nuestro movimiento esté mediado por nuestra cadera, ¿ok? Bueno, ese es el ejemplo clásico que es el fémur, y la diáfisis por lo general se encuentra en la parte media del hueso, que es donde ya se encuentra la médula ósea roja y amarilla, y en el interior la parte grasa y la parte responsable de la sangre, ¿ok? Si nos vamos a los huesos cortos, pues básicamente los más cortitos que tenemos y más chicos son los de las manos y los pies, que son los carpos y metacarpos, ¿ok? Las falanges también, que se encuentran en las manos. Casi todos tienen aproximadamente el mismo tamaño, pero pues sabemos que no es así, porque son muy diferentes los de las manos que los de los pies. Si nos vamos a los huesos planos, esos ya son huesos pues que literal es como si fueran un abanico hecho de hueso, ¿no? Donde los podemos encontrar, por ejemplo, en los omóplatos que tenemos en la espalda, el esternón también es un hueso plano, ¿ok? Y la principal función que tienen ellos es no solamente la inserción muscular, sino que actúan como protectores. Si pensamos en nuestras costillas, como dijo Edwin, que protegen nuestros pulmones, pero también protegen nuestro corazón y los órganos anteriores que tenemos aquí, eh, estas costillas están ancladas al esternón, ¿ok? Entonces el esternón es un hueso plano que por lo general está unido a estas proyecciones que son las costillas. También tenemos a los irregulares. Por lo general vamos a ver que nosotros, como somos mamíferos, tenemos simetría bilateral. ¿Alguien recuerda qué significa eso de simetría bilateral? ¿Te acuerdas, Edwin? No sé si lo vieron en alguna clase. La verdad no, eso no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Yo tampoco me acuerdo, no. Bueno, la simetría bilateral es muy sencilla. En el mundo de la biología, los organismos los podemos dividir por esa simetría. Hay quienes tienen simetría radial y quienes tenemos simetría bilateral. Casi todos los animales tenemos simetría bilateral. O sea que, por ejemplo, si a nosotros nos cortan en dos, lo que tenemos de un lado, lo tenemos del otro. No aplica para todas nuestras estructuras, pero sí al menos con las que se refieren al sistema de locomoción, o sea, los huesos y los músculos. Tú sabes que si tú te haces una línea media y sabes que los huesos que tienes en este brazo son exactamente iguales a los de este brazo, ¿ok? Eso se refiere a la simetría bilateral. Entonces, los huesos irregulares, por lo general, son huesos que, aunque se pueden dividir a la mitad, son completamente adimensionales entre ellos. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos toda nuestra columna vertebral compuesta de todas las diferentes vértebras y las podemos apilar, ¿ok? Para formar una columna. Vamos a suponer que los tienes como piezas, ¿no? Todos están igualitos, pero sabemos que tienen diferentes tamaños, porque más conforme nos acercamos al coxis se hacen más chiquititos, ¿ok? De igual forma, si nosotros queremos dividir a la mitad una vértebra, vamos a ver que, aunque a simple vista pareciera que tienen lo mismo de un lado que del otro, sus dimensiones son completamente distintas. Las vértebras son los huesos más irregulares que tenemos, ¿ok? Porque tú puedes tener los huesos de las falanges de tus dedos meñiques y son idénticos de un lado que del otro, a menos que hayas sufrido un accidente y te hayas cortado el dedo. Pero, por ejemplo, las vértebras son completamente irregulares las unas de las otras. No solamente difieren en tamaño, sino que si tú las divides a la mitad, las longitudes y las proyecciones que tienen son completamente diferentes. Y se caracterizan porque tienen este huequito. Por ese huequito pasa nuestra médula espinal y es
precisamente lo que protege nuestras vértebras. Entonces ya cambiamos un poquito. Y esto es más o menos cómo se ve un hueso por dentro, ¿ok? Esa palabra osteogénesis, cuando ustedes escuchen la palabra génesis en cualquier ámbito biológico, médico, de la salud, génesis siempre se refiere a formación, ¿ok? Hay osteogénesis, hay, bueno, no se me ocurre otra, pero casi todas esas palabras que tienen la terminación génesis es formación. Entonces, osteogénesis es la formación de los huesos, ¿ok? Nosotros sabemos que desde nuestra etapa temprana hasta nuestra niñez y nuestra adolescencia, nuestros huesos van cambiando, ¿ok? Entonces, obviamente, la osteogénesis se hace más presente en las primeras etapas de la vida y su principal característica es la formación y rigidez de los huesos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cómo crecen los huesos? Dice, en los extremos de los huesos largos se ubica la epífisis, que como vimos en este ejemplo, si pensamos en un fémur, la epífisis es esta cabecita, ¿ok? Dice, donde se producen células cartilaginosas, que si se dan cuenta, le dan la característica al hueso de ser como esponjoso, ¿no? Como si tuviera huequitos, como si fuera una esponja. Que se ordenan en columnas y que van empujando las células más viejas hacia adentro del hueso a medida que aumenta el tamaño. Este fémur ya se ve viejito, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Muy probablemente cuando fue de un niño, pues era un hueso muy chiquitito y casi no tenía toda esta parte esponjosa que tiene ahora. La tenía muy leve, ¿ok? Conforme el niño va creciendo y el hueso se va haciendo más grande, se va estirando de acuerdo a su alimentación, ¿ok? A partir de la epífisis, aquí se empieza a hacer como una especie de costrita. Esa costrita es este hueso esponjoso que nosotros observamos aquí. Hagan de cuenta que, si por ejemplo, es un ejemplo a lo mejor un poco feo, ¿no? Pero si ustedes se llegan a encontrar el fémur de alguna persona, ¿ok? Si ustedes lo cortan a la mitad y ven la parte esponjosa, ustedes más o menos ya se pueden dar una idea de qué edad tiene la persona, de acuerdo a la cantidad de hueso esponjoso que tiene, ¿ok? Para empezar ya, si vemos un hueso así, ya sabríamos que es de una persona adulta, ¿ok? Y de acuerdo a la cantidad de hueso esponjoso, sabríamos más o menos cuál era el rango de edad que tenía. Porque conforme más viejos nos hacemos y nuestros huesos también envejecen, el hueso esponjoso va rellenando todo este vacío que tiene en su interior, ¿ok? Eso es lo que promueve que cuando ya nosotros estemos viejos, nuestros huesos se hagan débiles, porque ese hueso esponjoso al final, pues como que tapa todo, ¿no? No es que tus huesos dejen de funcionar, simplemente, pues como que se van oxidando, ¿ok? Y es gracias a ese tejido esponjoso que se forma. Y eso es más o menos cómo da el crecimiento de los huesos nuevos. Bueno, no nuevos, porque siempre tenemos los mismos, ¿verdad? Pero en cuestión de crecimiento y desarrollo, ¿ok? Siempre inicia desde las epífisis y ahí es donde se van generando las células que van haciendo crecer los huesos en tamaño y en longitud y que posteriormente, conforme vamos envejeciendo, se va haciendo el tejido esponjoso que le va a dar a los huesos más rigidez y al final de cuentas, pues los protege contra ciertos daños mecánicos, ¿verdad? Sabemos que obviamente mientras más envejecemos, más vamos perdiendo calcio y cosas que nos hacen perder rigidez. Pero ese hueso esponjoso ayuda un poco a eso, ¿ok? No sé si les quedó claro esta parte. Se los expliqué así súper rápido, pero más o menos así funciona la osteogénesis. Es una formación de células nuevas que promueven el crecimiento y el desarrollo de los huesos, ¿ok? Siempre vamos a ver que esta osteogénesis siempre va a iniciar en las epífisis de los huesos, o sea, en las puntitas. Si pensamos en el fémur, es esa cabecita que se inserta en la cadera, ¿ok? Ahora, vamos a ver que los huesos, para que sean responsables del movimiento y de acuerdo al lugar en el que estén, si por ejemplo están en la cabeza, en una extremidad, tienen diferentes articulaciones. Siempre es clásico que nosotros cuando pensamos en articulaciones pensamos en algo así, ¿no? O sea, nuestro brazo y nuestro codo, ¿no? O sea, este movimiento o la muñeca o los empeines cuando hacemos flex o cuando hacemos punta con los pies, ¿ok? Entonces, sí, esas son articulaciones, pero son articulaciones musculares esqueléticas, ¿ok? O sea, están juntas y juntas hacen ese movimiento, como este, ¿no? Con la mano, con la muñeca. Sin embargo, tenemos articulaciones que también son fijas, o sea, que existen como una fisura, pero que no se mueven. Entonces, primero, para entender cómo es que funcionan, tenemos que entender que una articulación no necesariamente es responsable del movimiento. Una articulación simplemente es como una división
que existe entre uno o dos huesos, ¿ok? Y que simplemente sirve para unión y o protección. Por ejemplo, una de las articulaciones es la sinartrosis, que se les caracteriza porque son articulaciones fijas. Si nosotros vemos el ejemplo, ¿dónde las podemos encontrar? En la cabeza. Si recuerdan, les dije que nuestros huesos son como un rompecabezas. Y eso aplica para cualquier hueso de cualquier parte. Si nosotros hacemos un rompecabezas de nuestro cráneo, tiene estas partecitas tal como lo vemos aquí. Vean que está como que dividido, como si estuviera cuarteado, ¿no? Como si estuviera golpeado. Pero en realidad eso así es. Así, si nosotros vemos un cráneo, tiene esas mismas características de esas cuarteaduras, que son sus articulaciones. Son fijas y les permiten tener cierta plasticidad y al mismo tiempo rigidez al cráneo, porque sabemos que el cráneo de nada le sirve moverse, ¿ok? Porque su principal función es la protección del cerebro, que es nuestro órgano más importante, ¿ok? Después del corazón. Entonces, esa sinartrosis del cráneo lo que le permite no solamente es dar cierta rigidez, sino también protegerlo contra los movimientos de la cabeza, movimientos bruscos, ¿ok? Y por ejemplo, si ustedes reciben un golpe o un impacto, esa sinartrosis, cuando las vibraciones del golpe se vayan acumulando en el centro de su cráneo, se van automáticamente yendo a esa sinartrosis. Entonces las sinartrosis como que amortiguan esas vibraciones para que tu cráneo no se rompa, para que no se te sacude el cerebro. ¿Ok? Al final de cuentas, todo nuestro cuerpo como maquinaria, pues es perfecto. Entonces, su función es siempre proteger nuestros órganos vitales. ¿Ok? ¿Puedes leer, por favor, Edwin, las anfiartrosis? Sí. Anfiartrosis. Movimiento limitado. Huesos separados por cartílagos y unidos por ligamentos. Así es. ¿Cuál es uno de los ejemplos de anfiartrosis característicos? Es, por ejemplo, como el pivote, ¿ok? Que lo tenemos aquí. De hecho, me gustó mucho esta imagen porque se las comparan como si fueran máquinas, ¿no? Como si fueran cosas metálicas. Entonces, más o menos las anfiartrosis funcionan como esta que vemos en el codo, ¿ok? Vean cómo está aquí los huesos del brazo, del brazo y del antebrazo, y aquí es su inserción. Esa inserción es el pivote o trocleal, pero es un tipo de anfiartrosis que es responsable de movimientos así, ¿no? Como de encoger, alargar, estirar, alargar. Entonces lo podemos encontrar en el cráneo y obviamente también en las muñecas y en los pies, ¿ok? Y ya, por ejemplo, si pasamos a diartrosis, dice, son de amplio movimiento y los huesos tienen bolsa sinovial que contiene un líquido sinovial unido por ligamentos. Ahora, ese líquido sinovial y esa bolsita, ¿para qué sirven? Para amortiguar contra los golpes y contra el cansancio. ¿En qué tipos de articulaciones lo encontramos? Por ejemplo, si pensamos en el fémur, que está unido por su epífisis a la cadera, ese es uno de los que tienen líquido sinovial. Podemos pensar también en la rodilla y podemos pensar en otras articulaciones como las de los pies, ¿ok? Porque como ellos tienen mucho más movimiento y mucho de desplazamiento, tienen que amortiguar este movimiento a través de ese líquido, ¿ok? Que por ejemplo, si nosotros nos llegamos a golpear o algo, este líquido amortigua un poco ese tipo de traumas, ¿no? Entonces, es más o menos cómo funciona. Son básicamente esos tres tipos de articulaciones que son responsables de sostén, movimiento y protección de nuestros, pues valga la redundancia, de nuestro movimiento, porque también tiene que estar protegido. Si nosotros caminamos mal o hacemos malos movimientos, podemos promover un desgaste innecesario de nuestros huesos. Entonces, nada más para que vean lo que les decía de nuestra cabeza, es como un rompecabezas, ¿ok? Si nosotros la despegamos en todas esas partecitas, vemos que las podemos volver a encajar perfectamente. Y así como las ven, así tienen esas mismas divisiones en la realidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un cráneo, pero tiene todas estas sinartrosis, ¿ok? Y cada hueso, como ustedes saben, tiene su propio nombre, al menos con respecto a la parte de la cabeza y todos en general. Entonces tenemos el frontal, el etmoides, el parietal, el esfenoides, ¿ok? Obviamente todos los que contienen la mandíbula, los lacrimales, las nasales, etc. Bueno, me centro un poco en la parte del cráneo porque es una de las estructuras un poco más complejas de entender.
porque tiene estructuras completamente diferentes a todos los demás huesos, precisamente por la conformación circular que tiene. Entonces tenemos la parte frontal, que ya vimos que es aquí nuestra frentecita, ¿okay? Que está en color amarillito. Tenemos los parietales, que siempre están de a dos, ¿okay? Que los vemos aquí, ¿okay? Están como que en esta partecita, ay, no aparece mi foto, aquí están. Son como estos huequitos que hay aquí, en las partes medias. Tenemos los temporales, que son huesitos más pequeños, el etmoides y el esfenoides, ¿okay? Nada más para ver cómo funciona. Los huesos de la cara también son bastante extensos y tienen la característica de que son súper huesillos así, muy chiquititos. Son muy delicados, pero su función también es proteger, ahora sí que todos los conductos que tenemos en la cara, que anteceden a nuestro sistema digestivo y a nuestro sistema respiratorio. Por eso mencionan al vómer, los cornetes, los nasales y lacrimales, que son todos de esta zona de la cara, los malares, maxilares superiores y posteriores, los palatinos, responsables de poder hablar y masticar, el maxilar inferior, el yoides y todos los que forman parte del sistema auditivo, el martillo, el yunque y el estribo, que ya los tenemos más al interior. ¿Okay? Ahora, la columna vertebral, bueno, Miguel, ¿qué sabes de la columna vertebral? Así, lo que se te ocurra o lo que hayas leído. Que sirve para soportar el peso del cuerpo y, si no me equivoco, ahí se producen glóbulos blancos y rojos. Exactamente. La columna vertebral realmente no es la columna vertebral la que hace eso. Más bien es la médula espinal, ¿ok? Pero la médula espinal está protegida por la columna vertebral. La columna vertebral es una de las estructuras más complejas que tenemos porque no es un hueso como tal, sino que es un conjunto de huesos que forman una sola estructura que es responsable de de varias funciones, pero como que una al final, ¿no? Que es nuestro soporte y movimiento, ¿ok? Vean cómo tiene esa característica como si fuera una culebrita. Bueno, tenemos de 33 a 34 vértebras dependiendo del estadio de la vida en el que nos encontremos. Casi todas tienen la característica de que están en forma curveada, ¿ok? Son cóncavas, o sea que tienen orificios, porque ya sabemos que si recordamos esa imagen que les puse al principio, aquí, vemos que tiene un huequito en medio, por ese huequito en medio es donde va a pasar nuestra médula espinal, ¿ok? ¿Cómo las dividimos a grandes rasgos? Tenemos nuestras cervicales, que las tenemos justamente aquí en la nuca, después ya están las dorsales, que están a todo lo largo de nuestra espalda, lumbares, espalda baja antes del núcleo, y después del núcleo, del glúteo, perdón. Y ya después del glúteo encontramos el sacro y el coxis, ¿ok? Que son como que los vestigios de cola que teníamos, ¿ok? Esas son básicamente las regiones en las que los dividimos y consta aproximadamente de 33 a 34 vértebras. Esa es más o menos la razón por la que se les conoce como huesos irregulares. Vean ustedes cómo son diferentes. Por ejemplo, C1 es nuestra vértebra 1, que es el atlas, que articula con el hueso occipital aquí en nuestra cabeza y es responsable de que nosotros podamos hacer movimientos circulares, de decir sí, de decir no, de poder girar la cabeza, ¿ok? Después está la vértebra número 2, que es el axis, que es saliente vertical, y esta ya está más conectada hacia las demás vértebras, que son todas de la espalda, ¿ok? Vean cómo son completamente diferentes las unas de las otras. Mientras más vayas bajando o subiendo por la columna, se van haciendo de diferente tamaño y son completamente irregulares. Y cada una tiene su propia partecita y cada partecita tiene su nombre. Las diferencias entre una vértebra dorsal y una vértebra lumbar. Por lo general las dorsales tienen ese orificio mucho más pronunciado porque la proyección de la médula espinal de nuestro cerebro está mucho más grande mientras más pegada esté el cerebro, y conforme más se va alejando hacia el coxis y el sacro, ese huequito se va haciendo más pequeño porque la proyección de nuestra médula espinal se va haciendo más chiquitita. ¿Okay? Si nos vamos a la parte de la cadera no es tan complicada, simplemente es recordar que tiene las crestas ilíacas, que son estos como si fueran lacitos o como orejitas de ratón. Tiene obviamente los orificios sacros, que son responsables igual del sostén de la parte media del cuerpo.
Y tenemos el coxis, que ya es la última proyección de la columna vertebral, y el pubis. El pubis que ya es como que parte de nuestras ingles, ¿no? Si tomamos en cuenta la parte muscular. Todos ellos responsables de movimiento y sostén de la parte media del cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que habíamos mencionado de los huesos del tórax. Están todas nuestras costillas, ¿verdad? Que son nuestras 12 costillas, incluyendo las 4 costillas flotantes que tenemos al final, y todas las que están unidas al esternón, que permiten no solamente la protección de los pulmones, sino también del corazón y otros órganos vitales que estén en la parte anterior. ¿Ok? La famosísima cintura escapular, por si ustedes no lo sabían, es nuestra clavícula y nuestras escápulas, que las tenemos en la parte del pulmón y pues bueno, tienen la función de proteger a nuestros pulmones por la parte de atrás. ¿Ok? La cintura escapular es muy importante porque permite hacer movimientos circulares con los brazos, nos permiten levantar cosas, nos dan rigidez aquí. Las clavículas son huesos bastante importantes, protegen muchas cosas y pues bueno, desafortunadamente cuando tenemos un accidente fuerte son casi los primeros huesos que se nos rompen, pero cumplen con esa función, ¿no? Mejor que se te rompa una clavícula a que se te rompa un órgano interno. Entonces la clavícula es de los huesos que se regeneran mucho más fácil. Extremidades superiores, cuando ustedes escuchen ese nombre, sepan que nos estamos hablando específicamente de los brazos, las manos, sus falanges y todo lo que contengan. Cuando hablamos de la cintura pélvica, específicamente hablamos de la cadera y la pelvis. Y de extremidades inferiores son brazos, pies y carpos y carpianos. ¿Okay? Esto es ya la imagen en general de nuestro sistema esquelético, con todos los 206 huesos que tenemos, distribuidos a todo nuestro cuerpo. No importa si eres hombre o mujer, tenemos los mismos huesos, lo único que nos cambia es la forma de la cadera. No vamos a entrar a la parte del sistema muscular, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, y les voy a compartir nada más en la pantalla, si no tienen ninguna duda, les voy a compartir la rúbrica de la tarea de esta clase 2. Mañana 21, 22. Entonces, esta es la tarea de hoy correspondiente a este tema. Vale 15 puntos. Y lo que ustedes tienen que hacer es elaborar una infografía digital sobre el sistema esquelético en donde se ilustren las principales divisiones del sistema esquelético, así como las partes que lo constituyen. No sé si ustedes han hecho infografías antes o les hayan marcado infografías. Sí, de hecho. Okay. Bueno, por lo general les gusta mucho utilizar el Canva, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar también el Word si quieren. Realmente no tengo ningún problema y lo único que quiero es que me hagan ahora sí como que una infografía en general del sistema esquelético. Lo pueden dividir por regiones, lo pueden dividir por tipos de huesos, pero traten de mencionar lo básico que vimos hoy, los tipos de articulaciones, los tipos de huesos, y pues ahora sí que por zonas en donde nosotros los vamos a encontrar. Tienen todo el día de hoy para hacer esta tarea y bueno, nos va a hacer falta una clase. Desafortunadamente ayer, bueno, digo desafortunadamente porque me cambié en cuestión de horarios, pero ayer tuvimos una junta en la escuela de cómo se va a estar llevando todo esto a partir del nuevo semestre. Y pues bueno, nos llevamos ahí todo el día, tuvimos un curso de inducción y ya no pude verles. Entonces, me gustaría que antes de acabar el tiempo pudiéramos designar un día y una hora para recuperar esa última clase y que terminemos el acompañamiento. Como lo he estado manejando, hoy a las 8 tuve con unas chicas una clase de dinámica y como ellas a las 4 ya no tienen nada, pues quedé en agendarles la clase y las voy a atender a las 4 para que tengan su última clase, así que mañana no tienen que conectarse. Y lo mismo con los chicos, a las 9:30 tuve otra clase, quedé a ellos de verlos a las 5 para esa última clase. Si ustedes no tienen inconveniente, los puedo agendar para las 6. Entonces a las 6 tendríamos nuestra última clase hoy. Les doy su última hada y pues tendrían todo el fin de semana para hacer sus hadas, para armar su portafolio. Realmente su portafolio solamente es unir sus hadas, ponerles una portada general y una conclusión. Entonces, no sé cómo ven, chicos, ¿les acomoda el horario, el día o quieren cambiar?
Pues por mí está bien a las 6, no sé. Sí, Edwin, ¿cómo ves? Sí, igual por mí a las 6. Está bien. Sí, yo lo hago para que ya no ocupemos el día de mañana y pues obviamente ustedes descansen de tomar clases y pues puedan mejor utilizar el día para hacer sus tareas con calma. Armando, no sé si puedes conectarte a las 6 para la última clase. Bueno, no sé si me está escuchando, pero ajá. Entonces les vuelvo Envió mensaje, maestro, en el chat. ¿escribió? Ok. A ver, déjame ver. Me está preguntando por la tarde. Luego le escribo por correo. Sí, Armando, bueno, por si me estás escuchando, la tarea final es un portafolio. Eso lo expliqué en la primera clase que no estabas. Entonces, solamente es unir las habas, ponemos una portada general y le hacemos una hoja de contenido. Pero ya que hayas terminado todas tus habas. Entonces, si no tienen inconveniente, les daría la última clase a las 6. Ahora que termine esta sesión, les voy a mandar la rúbrica de esta tarea y les voy a mandar la invitación para que nos veamos al ratito y ya quedemos libres pues de las clases del acompañamiento, si les parece. ¿Ok? No sé Está si bien. alguien tiene alguna duda, ¿todo bien? No, yo no. No, todo bien. Ok. Pues está muy bien, chicos. Entonces aquí lo vamos a dejar y pues les hago llegar la invitación y la tarea. Entonces nos vemos al ratito. ¿Ok? Algo. Hasta rato, profe. Cuídense. Es a Igual. las 6 a.m.